Bienvenidos al podcast de Polso Radio, un espacio democrático para la participación ciudadana a través de la opinión. Polso Radio, Sociedad Política. La inmigración es un proceso que engloba tanto la migración como la inmigración. Es la entrada de una persona en un país extranjero para obtener otra residencia. La llegada de venezolanos en cuanto al mercado laboral en Colombia aumenta la fuerza de trabajo. Por ende, la productividad no tiene menores ingresos y se someten a la informalidad debido a la falta de oportunidades en el sector formal. Por eso, es la informalidad. Se quejan de la llegada masiva de venezolanos, puesto que le genera incertidumbre al aumentar la fuerza de trabajo y esto conlleva a que los sueldos disminuyan. Según un estudio, la llegada de venezolanos coincide con la tasa de desempleo en Colombia, pues la migración no tiene efecto sobre el desempleo total, solo en subgrupos poblacionales se presenta. Por otro lado, en el sector formal, la migración no perjudica el empleo ni los salarios. Dicha información se obtiene a través de la plantilla integrada de liquidación de aportes y los censos nacionales de población y vivienda. Muchos suelen echarle la culpa a estas personas de la situación de desempleo cuando ellos no tienen nada que ver. Al igual se suelen oír comentarios en relación con el gasto fiscal en servicios de salud y educación a la población venezolana. Es aproximadamente el 0,2 y 0,4% del Producto Interno Bruto en el periodo 2020 a 2022, un porcentaje muy bajo que no alteraría el acceso y la calidad para los nacionales. El choque migratorio lo que hace es generar una respuesta satisfactoria a la macroeconomía en producción, consumo e inversión. Los salarios de las personas que trabajan de manera informal sí tendrían una reducción. Por otra parte, el impacto de la migración en el Producto Interno Bruto observado crece y el potencial a corto plazo. Entre la inflación y el desempleo por la migración, los cambios en el desempleo afectan en menor medida los precios. Las características de personas inmigrantes, como es el caso de los venezolanos, hacen que el salario sea bajo. Para un país, especialmente sus trabajadores, la llegada de otros miembros del sector laboral es positivo. Estás escuchando Polso Radio, un espacio de opinión. Según la revista Semana, los analistas implementaron un modelo económico para saber sobre el impacto de la migración venezolana a nivel nacional. Los resultados son beneficiosos, puesto que la producción, el consumo y la inversión aumentan. Entre tanto, se producen efectos negativos de flujos migratorios en los salarios de los trabajadores domésticos. Así lo afirma el Banco de la República. Si se le diera un correcto tratamiento, la productividad en el país sería de un 0,9%. Migración Colombia afirma que a finales de 2020 se recibió a 1.729.537 ciudadanos provenientes de Venezuela. Una gran parte tiende a ser activo del sector laboral. El Estatuto Temporal de Protección permitirá el tránsito de venezolanos durante 10 años. Si se quedan, podrían adquirir una visa de residentes. Con ello, los impuestos aumentarían y la oferta laboral. Por otro lado, el cambio en el mix de producción, refiriéndose a los bienes de mayor consumo, de esta manera se da un ajuste entre la oferta y la demanda. A su vez, los salarios quedan inalterados. Es lo que hacen algunos países al llegar migrantes. Se debe realizar un estudio de la población para implementar estrategias que permitan aprovechar a estas personas que vienen en busca de mejores oportunidades y calidad de vida. El país ganaría mucho al emplearlos en relación con sus habilidades y profesionalismo frente al uso de los servicios públicos. Un estudio de la OCDE determina que cuando los factores se tienen en cuenta en su totalidad, el efecto general de la inmigración sobre las cuentas públicas es nulo. La confianza y la cooperación son pilares fundamentales, tal como le indica Paul Collier, profesor de Oxford. Este dice que son elementos característicos de economías prósperas y modernas para que los migrantes se integren en los distintos ámbitos sociales. Los resultados individuales sean beneficiosos, al igual para un país que quiere aprovechar de la mejor manera la fuerza laboral para crecer. Un estudio publicado por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico de la
Universidad de los Andes revisó 13 áreas metropolitanas de Colombia en cuanto a la variación de precios y cambios demográficos respecto a la llegada de venezolanos. Puede darse un choque de demanda por el incremento de consumo y un cambio en la oferta a causa de los costos de producción. Al tener en cuenta el empleo y los salarios que pueden tener efectos por la oferta laboral de los migrantes, los salarios pueden ser alterados al aumentar la mano de obra. En resumidas cuentas, el fenómeno migratorio no afecta al sector laboral formal, tiene repercusiones en el informal. Si se hace un estudio en base a las capacidades de los inmigrantes, se podría aprovechar para producir bienes u ofrecer servicios afines. Si bien es cierto, Colombia ha albergado un gran número de personas provenientes del vecino país. Según el Banco de la República, el número de migrantes pasó de 200.000 en 2015 a 1.800.000 a finales de 2019. Sumado a ello, los 500.000 colombianos que regresaron al territorio nacional con un total de 2.300.000 personas, impactando de esta manera la economía. Es hora de opinar en Pulso Radio. La población venezolana, acogida en su mayoría en el trabajo informal, no aportan en los fondos de pensión y seguros. Un poco más de la mitad entran de forma irregular, no pasaron por los puntos autorizados, no tienen permiso o se venció. Aunque este fenómeno no perjudica el empleo, los trabajos independientes sí sufren afectación, debido a que un ciudadano venezolano está dispuesto a trabajar las mismas horas por un sueldo más bajo, lo que conlleva a que se requiera la fuerza laboral de los migrantes. En cuanto al Producto Interno Bruto, en el corto plazo aumentó más, pero en largo plazo sugiriera igual que antes de la llegada a los venezolanos. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Desarrollo, afirma que la migración incorpora más personas en el ámbito laboral, generando productividad, incrementando el capital y el trabajo. Mejía argumenta que si hay 1 millón de personas adicionales trabajando, el crecimiento es mayor. A propósito del nuevo Estatuto de Protección Temporal, Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, expresa: seguramente la regulación de los venezolanos traerá algunos costos, pero aquí lo importante es ver los impactos agregados en el largo plazo y con seguridad son positivos. El estatuto es el camino al trabajo formal que aportaría de manera significativa al desarrollo del país. Por último, la migración venezolana afecta al sector informal y en el formal las contribuciones son buenas, pues el crecimiento es notable, así lo han demostrado investigaciones. En general, el flujo de migrantes trae beneficio para un país en distintas dimensiones sociales. Este podcast ha llegado a su final. Los estuvo acompañando Daniela Villanueva y quien les habla, Jessica Moreno.